La Comisión Bicameral de Investigación quería hablar en persona con el expresidente Horacio Cartes en relación a las acusaciones que había hecho Estados Unidos con relación a su carácter de presuntamente o significativamente corrupto. Esto aparentemente no va a ser posible, por lo menos a través del apoyo judicial, porque hubo rechazo de la solicitud de la CBI, Iván. Así es, en una resolución de 12 páginas, el juez Raúl Florentín, entre otras cosas, expresa que no puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para que Horacio Cartes comparezca ante la Comisión Bicameral de Investigación. Él detallaba que considera que el expresidente Horacio Cartes, en su carácter de senador vitalicio, cuenta con fueros, y él decía esta tarde en contacto con Radio Monumental que esta no es una cuestión antojadiza, sino que se basa en los antecedentes y en la jurisprudencia, y se cita, por ejemplo, el caso en el que Andrés Rodríguez en algún momento se le intenta iniciar un proceso y el Senado finalmente rechaza retirarle los fueros. También citó el ejemplo del expresidente Juan Carlos Guasmosi. Pero luego agrega que Horacio Cartes sí está obligado a brindar respuestas a las consultas de la CBI, pero también explica que lo puede hacer por escrito o incluso desde su oficina o en su residencia, de acuerdo a lo que se detalla en el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal. Escuchemos parte de los argumentos que brindaba el juez Raúl Florentín esta tarde en contacto con Radio Monumental. A ver. Él no está exceptuado de brindar información, está obligado a brindar la información, sin más limitaciones que lo que establece el artículo 18 de la Constitución, que habla de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes. De lo que sí está exceptuado es del deber de comparecer, y este artículo 11 le da una potestad, es decir, es facultativo de él o presentarse ante la comisión o hacerlo o declarar bajo alguna de estas modalidades que están previstas en el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Civil habla de que la persona puede declarar por escrito, bajo juramento o promesa de decir la verdad, en tanto que el Código Procesal Penal habla de la posibilidad de que el testigo pueda declarar en el lugar donde presta servicios, tratándose de un funcionario público, o en su domicilio. Básicamente lo que dice el juez deja algunos elementos interesantes que seguramente van a generar análisis. Lo primero es que la Comisión Bicameral tiene la facultad de convocar a una persona utilizando la fuerza pública, y para ello no requiere del auxilio judicial. Es una prerrogativa de la Comisión Bicameral de Investigación, como primera precisión que es interesante. Como segundo elemento, dice que Horacio Cartes tiene fueros como vitalicio, no como un senador honorario, como un cargo honorario, dice el documento del juez, y cita en ese apartado en particular, Florentín, un libro, un escrito del actual ministro de Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, donde refiere precisamente estas prerrogativas de un senador vitalicio, así como de un senador electo. Otro de los puntos es que al tener fueros, él puede acogerse a una declaración por escrito, y es lo que precisamente buscaba la defensa de Horacio Cartes. Ya como una interpretación de lo que señala este documento, lo primero es que lo que buscaba la defensa se da, la posibilidad de declarar por escrito. Segundo, que tenga validez esa respuesta. Y si eventualmente se pretendiera obligar a responder a Horacio Cartes, tomarse del artículo 18, que fue el mismo artículo que citó José Ortiz ante la bicameral, su abogado Pedro Velar también diciendo que nadie está obligado a declarar. Va a comparecer o va a responder a través de un escrito. Y en ese escrito probablemente se limite a decir que no tiene mayores elementos y que no declarará en su contra, y con eso se cumple el trámite, al menos de lo que espera la defensa de Cartes, pero no hay consecuencias por no presentarse, por no comparecer personalmente,
y por no responder exactamente lo que se le está preguntando, tomándose del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Y qué dicen desde la Comisión Bicameral de Investigación a esto que se sumó hoy a esta situación que deviene del pedido que hace la Comisión Bicameral de Investigación, Ricardo? Bueno, hay que decir que el senador del Frente Guazú, Jorge Querey, que también es presidente de la Comisión Bicameral sobre lavado de dinero y delitos conexos, para él está claro de que el expresidente de la República, Horacio Cartes, debe comparecer en la sede del Congreso Nacional y responder a las consultas de la CBI. Sin embargo, él dice que aparentemente la resolución del juez Raúl Florentín pudo haberse tratado, decía él, o dejó de entrever al menos eso, de un operativo para generar mayor confusión respecto a este punto que pide al expresidente de la República que comparezca para poder responder a las consultas que ellos le van a realizar desde la Comisión Bicameral. Decía él que en ese sentido la Constitución es clara, que ni los senadores activos ni tampoco vitalicios pueden negarse a concurrir y que en este momento el equipo jurídico de la CBI está trabajando para poder aplicar lo resuelto por el magistrado. Ya ahí seguramente posteriormente analizarán si van a realizar alguna acción respecto a esta resolución o si van a convocarle igual al expresidente de la República para que comparezca allí en ese lugar y no lo haga de forma escrita como es la intención. Y recordó que el próximo martes 6 de septiembre el presidente o el expresidente de la República está convocado ante la CBI. Vamos a escuchar lo que mencionaba el senador Jorge Querey en Radio Monumental. Suplir, ¿verdad?, alguna ausencia de normativa con el Código Civil se da si hay un hueco en ese, pero aquí no hay ningún hueco. Si vos lees el artículo 195 de la Constitución Nacional, dice claramente quiénes son los únicos que no pueden comparecer, y entre ellos no están senadores activos, pasivos, crónicos, diputados, no están expresidentes, es decir, entonces si no está excluido, ahí dice claramente quiénes son los únicos excluidos de comparecer y por lo tanto la interpretación es clara, ¿verdad? El señor Cartes debiera de comparecer, que inicialmente para nosotros es claro que generaba una obligación al expresidente Cartes, y en la medida en que él habló y después por otro lado se da una interpretación muy confusa de como diría decir más, y de una ensalada de palabras y argumentos jurídicos que en realidad pareciera que buscaban justamente generar ese grado de confusión. Y la decisión de la justicia coincide con lo que habían solicitado los abogados del expresidente Horacio Cartes, y era que él pudiera contestar por escrito las consultas de la Comisión Bicameral de Investigación, Ricardo. Asimismo, en sintonía con lo resuelto por el juez Raúl Florentín, el abogado Pedro Ovelar, dicen que ellos ya habían adelantado de que el expresidente de la República no está obligado a comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación y que él podría responder a las consultas de forma escrita. Incluso decía él que con base al artículo 18 de la Constitución Nacional, él tiene la prerrogativa de no responder incluso o declarar en su contra. Y ellos están analizando en este momento si en este caso el expresidente de la República responderá a todas las consultas y lo hará de forma escrita. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el abogado. Quienes están obligados a comparecer está en la propia Constitución y no están entre ellos los senadores y diputados. Dice el juez. Quienes no pueden ser investigados, dice también quienes no pueden ser investigados. Dice el juez claramente. Pero quedaba, digamos, en un área indefinida la posición de los legisladores y de otras personas. Entonces ahí es donde se complementa, como yo decía anteriormente, se complementa la ley 137 que reglamenta la Constitución Nacional respecto a la CBI. Hay una remisión al Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal.
para todo lo que no está escrito ahí, lo que está, digamos, en vacío, Sí. el vacío legal. Y ahí es donde surge el 341 y el 204. El 341 del procesal civil y 204 del procesal penal, y establece que los miembros del Congreso declaran por escrito en su domicilio o en el asiento de sus funciones, la que es una opción facultativa de la persona donde va a declarar.